¿Cómo estamos? Bendecidos, ¿verdad? Amén, hermanos, bendecidos. Lo que declaramos, ¿verdad? Como Nancy dijo, aunque a lo mejor en este momento no se siente que está bendecido, lo declaramos en fe porque sabemos que Dios es fiel y que Él promete bendecir a sus hijos, ¿verdad? Amén, amén. Ánimo, hermanos, ánimo. Yo sé que estaban esperando a la pastora Linda, ¿verdad? Porque compartió un tremendo mensaje la semana pasada, pero pues tienen el hermano Mario hoy. Conectando un poquito con la semana pasada, yo sé que la pastora sí compartió un tremendo mensaje, ¿verdad? Ese mensaje se titulaba Adopta la estrategia. Ella nos compartió que la estrategia que Pablo compartió a la iglesia de Filipos, ¿verdad? De pensar en qué, en las cosas buenas, ¿verdad? Algunos de nosotros teníamos que empezar a practicar esto, pensar en las cosas buenas. En este momento es muy fácil, podemos decir, a pensar en las cosas no tan buenas, ¿verdad? Si enfocamos en las noticias, pues no hay para, ¿verdad? En las noticias negativas que está sucediendo, ¿verdad? De hecho, yo me encontré durante la semana que estaba pasando mucho tiempo en Facebook, y no estoy diciendo lo que lo tienen que hacer, ¿verdad? Pero yo agarré la aplicación, lo piqué en el iPhone, y salía el botón que dice delete, y yo hice delete el app. No por mi cuenta, pero sentí en mi espíritu en la necesidad de parar, de enfocar tanto tiempo ahí. Porque uno puede pasar horas, ¿verdad? Siguiendo el muro. Porque el muro nunca para de dar noticias. Y la mayoría de ellos no son tan buenos. Yo sé que es una manera que la iglesia conecta. Si quiere, bájalo para ver los eventos de TFC y después bórralo, ¿verdad? Si les quiere. Pero otra cosa que también tenemos que hacer, pensar en las cosas buenas y de cuidar lo que permitimos entrar. Y eso es lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Importante en nuestra iglesia, siempre vamos a mencionar eso porque es clave para un cristiano. Aprende a escuchar el voz del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el pastor o el mensajero o la persona que está compartiendo el mensaje puede decir algo, como yo puedo decir por el Facebook, pero si en tu sed, en tu espíritu, el Espíritu Santo no te está trayendo esa convicción, no lo haces, porque no es para ti necesariamente. Dios me mandó algo para mí, me dijo, hey Mario, tienes que borrar esto. Y a lo mejor en un tiempo pues lo regreso, ¿verdad? Pero por ahorita no lo tengo en mi teléfono. Escucha el voz, porque el voz del Espíritu Santo es que nos habla a nosotros. Cada creyente, cada persona que ha recibido a Cristo Jesús, tiene el Espíritu Santo adentro de ellos. Es importante aprender a escuchar su voz, ¿verdad? Amén. La pastora dio 2 puntos importantes. 1, disciplina tu mente. Y número 2, lo que has visto en mí, Pablo dice a la iglesia de Filipos, lo que has visto en mí, recibiste, oíste, haz. Vamos a encontrar que en esta vida cristiana Dios pone enfrente de ti líderes. Y no es para que mires el líder como Jesús, porque obviamente los líderes no son Jesús. Los pastores no son Cristo, hermanos. Tarde o temprano van a hacer algo que a lo mejor no está correcto, o como son hombres y mujeres, fallan también. No siempre tenemos la razón. Pero sí es bueno a tomar lo bueno que ellos están haciendo. Si ves que el pastor está en los alcances, ve ese ejemplo y pone y registrar, ¿verdad? Para los eventos, para ayudar a los demás, para ir a esos alcances. ¿Por qué? Porque estamos intentando a compartir las buenas nuevas a las personas que a lo mejor no lo saben o no lo conozcan a Cristo, ¿verdad? Preparando el mensaje de hoy y hablando con mi padre acerca de lo que él quería compartir a su iglesia, ¿verdad? Porque esa es su iglesia. Dios me trajo un mensaje de donde no lo esperaba, ¿verdad? Y no le voy a compartir cómo llegué ahí, ¿verdad? Pero pues porque el ejemplo es un poquito raro de todos modos. Pero ¿cuántos han pegado su dedo grande del pie? Levanta su mano. Si eres adulto, te tuviste que pegar tu dedo en un tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Duele, ¿no? Pensando en ese momento. Hace como 2 años, mi niña chiquita, que es Tiffany, ¿verdad? Ella estaba subiendo los escalones. En nuestra casa es de 2 pisos, hay escalones que te llevan al segundo piso, ¿verdad? Ella estaba subiendo.
Normalmente tenemos una cerquita y me imagino que todas las casas que tienen 2 pisos tienen la cerquita, ¿verdad? Arriba y abajo para que los niños chiquitos no se pueden subir. Pues alguien abrió la cerquita y no sé quién fue, ¿verdad? Pero alguien lo abrió. Me imagino que eran los hermanos más grandes y lo dejaron abiertos. Y ella subió y de repente escucho patitas subiendo ahí y miro y Tiffany, que en ese momento tenía 1 año, está a más de la mitad de los escalones. Yo corro atrás de ella porque pensé, pues se va a caer, ¿verdad? Y en subir los escalones, me pegué el dedo, pero no nomás lo pegué, rompí la uña subiendo. Y pues no soy chiquito, ¿verdad? Es mucho peso en una uña, aunque es el dedo grande, todavía es mucho peso. Pues lo rompí en mitad, ¿verdad? Tenía un pedacito ahí que todavía colgaba de carne. Sí, ouch. Pues imagínense, ¿verdad? ¿Cuánto dolió nomás pegarlo? Imagínense romper la uña, ¿verdad? Como es la primera vez que esto me sucedía, ¿verdad? Yo nunca he rompido mi uña antes. Yo pensé, ¿sabes qué? Le voy a echar el Neosporin adentro para sanar esa cosita. Agarré el bote de Neosporin, le eché ahí, agarré una, ¿cómo se dice? Band-Aid, el curita, sí, el curita. Agarré el curita y lo puse ahí, ¿verdad? Cuidando el dedito, echando un poquito más Neosporin, pensando, voy a poder salvar esta uña. ¿Y qué piensan? No lo puede salvar. Por eso dicen los que pues saben, ¿verdad? Que una vez que rompe su dedo así, el uña no se puede salvar. Pues yo inocentemente pensé, lo voy a poder salvar, no se pudo. En mis intentos a salvar esta uña, el uña empezó a crecer mal, porque pues sin quitarlo, el que estaba creciendo abajo se estaba creciendo mal. Y ahorita podrán estar pensando, hermano Mario, ¿qué tiene que ver tu dedo grande con el mensaje de hoy, verdad? Algunos de nosotros, como me pasó a mí, luchando con sanar ese dedo. No se sanó el uña, pensando, ¿sabes qué? Que va a seguir creciendo, lo voy a poder sanar. Compré aceititos para ayudar a las uñas a crecer fuertes, ¿verdad? Y después de 2 años de poner aceites casi cada los días y pegando otra vez, ¿verdad? Porque tengo niños que siguen corriendo, lo pegaba de nuevo de vez en cuando, no rompiendo la uña, pero pegándolo, ¿verdad? Después de 2 años, porque mi niña tiene 3, va a cumplir 4, veo mi uña y todavía está creciendo mal la uña. Y uno piensa, ¿nunca se va a sanar este dedo o qué? ¿No lo estoy cuidando suficiente bien? Y hay algunos de nosotros, y ese es el enfoque del mensaje, ok, eso aquí viene, de nosotros que están luchando con situaciones. Puede ser que son ansiedades, depresiones, problemas médicos, y han orado para sanidad y no han visto resultados. Otros decidieron, como predicó la pastora, o ya decidieron antes de escuchar a la pastora, poner en práctica esas cosas. ¿Qué? De cuidar mi mente, ¿verdad? De discipular mi mente, de cuidar lo que entra. Ya lo han puesto en práctica y no han visto resultados. Y el mensaje de la semana pasada trajo nuevamente que yo estoy batallando y ¿sabes qué? En la semana pasada me di cuenta que tengo años luchando con esta cosa y no se ha mejorado. O hay otras personas que escucharon el mensaje pasado, ¿verdad? De la semana pasada, que escucharon las cosas que tienen que poner en práctica y lo van a aplicar. Y pasando el proceso se dan cuenta que no están viendo inmediatamente los resultados. Si ustedes estaban aquí la semana pasada y decidieron poner esas cosas en práctica, qué bueno, es importante aplicar esas cosas, porque esos son los mensajes que Dios nos deja por medio del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero cuando no se ve a veces resultados inmediatos, uno puede pensar, nunca se va a mejorar esto. Y tenemos que recordar a quién están nuestras esperanzas. Dios nos dice hoy, no pierdan la esperanza. Vamos a voltear conmigo a Romanos 15, es la lectura de hoy, Romanos 15, 1 a 13. Debe de aparecer ahí. Y lo podemos leer juntos. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo.
Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveramos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifican al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a las patriarcas, y para que los gentiles glorifican a Dios por su compasión, como está escrito. Por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. Y en otro pasaje dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte, alaben al Señor naciones todos, pueblos todos, cántele alabanzas. Hoy cantamos alabanzas al Señor. Nosotros somos los gentiles, hermanos, de que estos versículos estaban hablando. Dios bendijo a Israel para que Israel podía compartir el Señor y Salvador del mundo, ¿verdad? Para que un día podamos tener esperanza y glorificar al Padre. A su vez, Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, por la vida que nos da, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de juntar nuevamente como una iglesia, Señor, para adorarte y glorificarte, Señor, y aprender más de ti. Yo te pido, Señor, que en este momento tú abres nuestros corazones, Señor, para recibir el mensaje que tú tienes hoy. Que toda palabra, Señor, que sale de mi boca sea guiada por el Espíritu Santo. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quién es, hermanos, nuestra esperanza? Es importante saber. Hay muchos versículos que hablan de esperanza. En los versículos que acabamos de leer, Pablo da una referencia específica en el Antiguo Testamento. Y eso se encuentra en Isaías 11:10, que dice esto. Al final lo leyeron. En él los pueblos pondrán su esperanza. Este versículo de Isaías estaba hablando de una persona que iba a gobernar las naciones. Y los pueblos pondrán su esperanza en él. Cuando los judíos leían ese versículo, de estas palabras de gobernar, muchos de ellos pensaron, ¿sabes qué? Esta persona, este Mesías, porque este mensaje, este versículo es profético, ¿verdad? Todos los judíos sabían este versículo, porque anhelaban el cambio del gobierno, ¿verdad? Anhelaban quitar el gobernador, el poder de los romanos, que eran muy opresivos en ese tiempo, ¿verdad? La nación de Israel en su historia pasaban muchas cosas. Y en este momento se encontraban en que Roma era en poder. Cuando ellos escuchaban estos versículos y lo estaban leyendo, enfocando y meditando en esto, ellos esperaban recibir a alguien que iba a venir y literalmente cambiar el gobierno. Esperaban a alguien que quitaba el emperador, ¿verdad? Romano. Pero cuando Jesús viene, ¿verdad? Él viene y Él no viene para quitar gobiernos, o no el tipo de gobiernos que ellos esperaban. Él vino para traer otro tipo de reino, uno espiritual. ¿Y quién es esta persona, esta esperanza? Esta esperanza es Jesús. Jesús. ¿Y cómo lo podemos confirmar? 1 Timoteo 1:1 dice esto. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza, hermanos. Amén. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante que es el punto número 1 del mensaje de hoy? Porque como nosotros que hemos vivido, hay luchas, hermanos, en esta vida.
Muchos de nosotros estamos viviendo estas luchas en este momento. Muchos de nosotros en este momento estamos pasando por sufrimientos. Muchos están a punto de perder esperanza. Puede ser que en este lugar, como hay muchos de nosotros, muchos han luchado. Muchos han intentado poner en práctica las cosas que mencionó la pastora Linda la semana pasada. Y no han visto resultados. Y están casi a punto de decir, ¿sabes qué? Nunca se va a poder. Nunca se va a poder realizar esto que yo estaba orando y ayunando para ver este cambio, ¿verdad? Cuando esto sucede, te puedes pensar, esta situación, como dije, nunca va a mejorar. Y si tu esperanza está basada, hermanos, en tus propias fuerzas, estarías correcto, que nunca se cambiará la situación. Pero tenemos esperanza y su nombre es Cristo Jesús. Mateo 9, 18 a 22 nos dice esto. Nos habla de una niña, de una mujer, que estaba enfermo. Eso es un ejemplo de perder esperanza. Esta mujer, y lo que han leído este versículo antes, saben de esto, ¿verdad? De que esa mujer tenía flujo de sangre, ¿verdad? Y ella se acercaba a Jesús. Me imagino con casi falta de esperanza, pensando, nunca me voy a mejorar. La palabra de Dios dice que ha pasado años con esta enfermedad. Me imagino que en este tiempo ella ya fue a todos los médicos por su área, todos los que no eran médicos, pero tenían un polvito especial, ¿verdad? Una hierbita que hacer para tomar, para quitar esa condición, y no se mejoraba. Dice la palabra de Dios que ella estaba atrás de Jesús y ella pensó esto. Dice la palabra de Dios, si al menos logro tocar su manto, quedará sano. Y yo sé que Jesús, después le dice, Jesús se dio vuelta y le vio y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Esta mujer tenía esperanza y esa esperanza estaba en Jesús. Otro ejemplo de esperanza se encuentra en Mateo 8, 5 a 13. Es la fe del centurión, ¿verdad? Que su serviente estaba enfermo, ¿verdad? Y él manda pedir, va, encuentra a Jesús. Y le dije a Jesús, ese es donde Jesús dice, sabes que no he encontrado ninguna otra persona con tanto fe. Porque él dice, sabes que ni tienes que ir, Jesús. Su esperanza era tanto en Jesús que dijo, si nomás das la palabra, yo sé que esta persona se sanará. Y que piensen, pues Jesús hizo el milagro para este centurión. Jeremías 29, 11 dice, porque sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Una esperanza. ¿Cómo sabemos que Dios tiene una esperanza para nosotros? Siempre me gusta regresar, si han escuchado los mensajes que yo comparto, ¿verdad? Siempre uso los versículos para soportar la idea, ¿verdad? O para convencerles. ¿Por qué? Porque uno puede estar aquí arriba compartiendo mis palabras, pero cuando llegan los momentos difíciles, mis palabras, si no son versículos de la Biblia, no tienen tanto poder. Yo te puedo decir, hey, todo va a estar bien, no te preocupes. Pero si es todo lo que siempre digo, todo va a estar bien, no te preocupes. Cuando vienen esos momentos difíciles, tú no puedes decir al momento, a tu problema, a tu lucha, hey, Pastor Mario dijo que todo va a estar bien. No, tú usas los versículos y por eso es importante, porque Dios dice en Jeremías 29, 11, escríbelo, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Afirma el Señor aquí. Afirma. Eso quiere decir que es como confirmado. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta esperanza que muchas veces vemos como algo bueno que va a suceder. Y esa es otra cosa que tenemos que cambiar como iglesia. Escuchamos esta palabra esperanza. Y muchos de nosotros inmediatamente vamos como, oh no, la semana pasada voy a ganar la lotería. Mi futuro, mi esperanza está en que algo va a suceder bueno, ¿verdad? Tenemos esperanza, pero no por algo que vamos a mirar, hermanos, en el futuro. Nuestra esperanza no está en el futuro, pero algo que ya tenemos. Cristo Jesús es nuestra esperanza. Jesús que se sacrificó por nosotros, eso es nuestra esperanza. Quiero que miramos otro versículo. Romanos 4, 16 a 21. Lo pueden escribir ahí. Romanos 4,
16 al 21, dice esto. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizado para toda la descendencia de Abraham. Y ahorita estamos viendo, si no han dado cuenta, estoy dando ejemplos de esperanza que encontramos en la Biblia. Para que cuando yo digo, hermanos, tenemos esperanza, esa esperanza es Cristo, ¿verdad? No piense, pues, es nada más algo otra vez que el hermano María se convirtiendo. No, te estoy dando ejemplos de personas que tuvo una esperanza y esa esperanza era Jesús. Y aquí viene algo diferente, ¿verdad? Porque estoy hablando de Abraham. ¿Y él nació qué? ¿Antes o después de Jesús? Pues, de Jesús, su cuerpo físico, ¿verdad? Aquí nació antes, ¿verdad? Hermanos, estamos aprendiendo de Abraham. Y esta promesa, dice la palabra de Dios, no es solo para los que son de la ley. ¿Y quiénes son los de la ley? Los judíos, ¿verdad? En este tiempo. Sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Pablo estaba hablando a la iglesia en Roma, ¿verdad? Hay creyentes en Roma después que Jesús regresó y él está escribiendo esta carta, ¿verdad? A ellos. Entonces dice que también, no nada más las personas que recibieron la ley, pero también los que son de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito. Te he confirmado como Padre de muchas naciones, no solamente Israel. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, dice la palabra de Dios, Abraham creyó y esperó. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numeroso será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Dice la palabra aquí que pues ya tenía unos 100 años. Imagínense recibiendo una promesa, ¿verdad? De Dios, como hemos recibido promesas. Isaías 54, 4, 5 dice que por sus llagas somos sanos. Tenemos esa promesa de Dios. Abraham recibió una promesa. Y de repente que el carne quiere hablar. O el enemigo, como lo queremos decir, ¿verdad? No, hombre, ya tienes 100 años, Abraham. ¿Cómo? Y toda la vida de Sara no podía tener niños ella. Si vemos en las cosas naturales, todo en la carne, decía, no es posible. Pero Dios dio una palabra, ¿verdad? Dio una promesa. Ante la promesa de Dios, dice la palabra de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía que poder para cumplir lo que había prometido. Hermanos, Dios tiene poder para cumplir lo que Él prometió. Tenemos que creer como Abraham, que Dios cumplirá lo que Él prometió. Dice la palabra que Él tuvo esperanza contra toda esperanza. ¿Y por qué tuvo esperanza? Él creyó en las palabras de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Son literalmente palabras escritas en un libro? Son las palabras de Dios. Cuando uno tiene su Biblia, y todos los que tienen su Biblia aquí lo pueden ver, esas palabras que están ahí, ¿esas son palabras nada más escritos? Juan 1:1-4 dice esto. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de todas las cosas por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo que creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Hermanos, Jesús es esa palabra, el verbo de acción del Padre. Abraham, sin ver a Jesús y la promesa del Padre, creyó en la palabra que es Jesús. Por eso dice Dios, dice en su palabra que fue notado como algo bueno para Abraham, ¿verdad? ¿Qué dice en Romanos 4? Dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Abraham creyó en la palabra. ¿Y quién es la palabra? Levántense, hermanos, despiértense. Necesito respuestas. ¿Quién es la palabra? Jesús, hermanos.
Abraham creyó en las promesas, en las palabras de Cristo, pero no era Dios. Si nos regresamos a la historia de Edén, ¿verdad? Sabemos que en un momento Dios existía aquí con Adán y Eva, ¿verdad? Pero después Él tenía que ir porque este mundo se cayó en pecado. Cuando Abraham recibe este mensaje, no está hablando literalmente con Dios. No es Dios en persona hablando con Abraham. Toda la palabra que viene de Dios, esa palabra que Dios habló, hey, luz y noche, agua, tierra. Esa palabra es Jesús. Es la acción, el verbo en acción, haciendo cumplir la voluntad del Padre. Eso lo vemos en la vida de Jesús cuando llegó a ser un bebé aquí en forma de hombre. ¿Vino qué? Para cumplir otra vez de nuevo la voluntad de su Padre. El Padre envía palabra y la palabra cumple los deseos del Padre. Amén. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar Abraham creyendo en la palabra de Dios? Primeramente, tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Todo depende de Él. Todo depende de Él. Él es nuestra esperanza. Si vemos todos los libros del Nuevo Testamento que escribe Pablo, cada vez Pablo siempre dirige su mensaje a Cristo. Siempre es Cristo. Siempre predica a Cristo. Estaba escuchando leyendo un comentario, ¿verdad? De libros. Es un libro del pastoreado, ¿verdad? Y cómo cuidar los almas de las ovejas en la iglesia, ¿verdad? Y esta persona estaba compartiendo que a veces podemos escuchar estos mensajes de Pablo que decía, todo lo demás es basura para mí, nada más Cristo, ¿verdad? Predica a Cristo. Y uno piensa, ¿y por qué Pablo anhelaba predicar Cristo? Porque Pablo reconoció, después que tuvo ese encuentro con Jesús, que toda nuestra esperanza, toda nuestra fe, todo lo que puede suceder bueno para nosotros en nuestra vida, todo está basado en Cristo. Él no quería predicar ninguna otra persona, ninguna otra cosa. Yo sé que hoy en día tenemos mensajes y ayudamos, ¿verdad?, con diferentes situaciones. No siempre el mensaje está dedicado a Cristo, pero Pablo reconocía algo. Hermanos, el poder del cambio que estamos esperando, la esperanza que tenemos, las cosas que queremos que cambiaran nuestra vida, todo depende en mi relación con Cristo. Todo depende. Por eso, la primera cosa que tenemos que hacer, si no somos creyentes, es reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque sin eso, no tenemos esperanza. Primeramente, reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Él es nuestra esperanza. Segunda cosa para las personas que están pasando por a lo mejor aflicciones o por tiempos difíciles, no te aíslas. Y esto aplica a todos, hermanos, porque las personas que están pasando por luchas están escuchando esto y están pensando, es cierto, estoy pasando por ese sufrimiento y en este momento el Espíritu Santo le está revelando que después de esa iglesia, después de llegar aquí el domingo, te vas a tu casa y no regresas, no te juntes con hermanos de la fe, porque a lo mejor tienes vergüenza, a lo mejor estás pasando por un momento difícil y no sabes cómo hablar con mis hermanos. Pero esta palabra que comparto aquí de no te aíslas es también para los que no tenemos luchas, ¿verdad? Que no tenemos problemas. Si recuerdan aquí en Romanos 15, 1 a 13, es el versículo que leímos juntos. Al principio, abre el versículo con dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Pablo estaba hablando a la iglesia romana, está diciendo, hey, hermano Jorge, ¿todo va bien contigo? Tú dices, hey, todo va bien, perfecto. Perdón, Jorge, le estoy usando como ejemplo. No el hermano Jorge, perdón, el hermano, no sé, el hermano Jorge, ya dije ese nombre. El hermano Jorge puede estar pensando, ¿todo va bien conmigo? Mi trabajo anda bien, mis hijos andan bien, mi salud está bien. ¿Sabes qué? Me voy a ir a la iglesia y después de la iglesia me voy a ir a mi casa, me voy a tomar un siesta y no me voy a juntar porque no necesito, ¿verdad? Todo está bien conmigo. Pero Pablo nos está recordando aquí, cuando digo no te aíslas, es también para el que todo va bien. Porque hermano, si todo va bien para ti, hay personas en tu iglesia. ¿Quién es la iglesia, hermanos? Si eres parte de la iglesia en TFC, levanta tu mano.
Esa es la iglesia, hermanos. La iglesia no es estas paredes aquí. Ya lo hemos platicado antes. TFC no cree que esta iglesia, este edificio es la iglesia. Ustedes son la iglesia. Las personas que van a por fe pasar por esas puertas de recibir a Cristo, ellos son la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y Pablo está recordando en la iglesia de Romanos, hey, si tú eres fuerte, ayuda a tu hermano débil en la fe. No te islas. Para el que todo que va bien no te islas. Y para el que está sufriendo no te islas. ¿Por qué? Porque como hemos escuchado ese ejemplo antes, cuando hay un fuego, las hembras que están ahí, ¿verdad? Los fueguitos que están ahí, ¿verdad? Si tú agarras uno y lo pones al lado, de repente ves que la luz se apaga. Y se empieza a apagar y apagar y apagar, apagar. Pero cuando están juntos, duran horas, ¿verdad? Horas. Y más si tienes ese grill, ¿verdad? Cerámico, ¿verdad? Duran horas, ¿verdad? Pero esos fueguitos duran mucho más tiempo encendidos cuando están juntos, hermanos. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlos. Porque ni siquiera Jesucristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribe en el pasado se escribió para enseñarnos al fin de que, alentados por las escrituras, ¿quién es la escritura? ¿Quién es el verbo? Jesús. Cuando tú estás leyendo tu Biblia, estás leyendo básicamente Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús más? Lee tu palabra. Si no lo quieres conocer, pues no lees la palabra de Dios. Pero si quieres ver cambios, si quieres ver tu problema mejorar, la situación mejorar, quieres recibir esa sanidad, hermanos, el poder está en la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es Cristo, es la acción del Padre, ¿verdad? En nuestras vidas. Que el Dios que infunda aliento y perseverancia les concede vivir que juntos en armonía. Si eres fuerte en la fe, debes apoyar a los que no son. Hermanos, si tú no estás pasando por algo, ya lo mencioné, ayuda a tu hermano que sí. Por las Escrituras dice, si estás luchando, lee Escrituras y vivir juntos. ¿Por qué vivir juntos? Porque tenemos que crecer en relaciones. Somos una iglesia de relaciones. Si han estado aquí por tiempo, lo voy a mencionar de nuevo porque pues, es importante, hermanos. Conéctese a un grupo. Los grupos van a abrir de nuevo, los grupos pequeños. Los que hemos pasado por grupos pequeños sabemos el poder de estos grupos pequeños. No porque el líder tiene toda la razón, no porque vas a tener el mejor líder del mundo, aunque creemos en fe que sí, ¿verdad? Pero porque hay un poder, hay algo, hermanos, que sucede en estos grupos pequeños. ¿Por qué el hermano Mario cada vez que sube aquí, por qué está mencionando grupos pequeños? ¿Por qué nunca para de hablar de esto? Porque mi vida es un testimonio del poder del grupo pequeño. Cuando yo llegué a esa iglesia, yo me senté ahí donde estaba ese carriola del bebé ahí. Yo estaba 100% feliz de nada más llegar a sentarme ahí y de no ir a ningún otro lugar, de no servir, de no conectar, de no ir a los grupos pequeños, ¿verdad? De repente se presentó la oportunidad de poner mi nombre. El pastor en ese tiempo predicó un mensaje que me tocó mi corazón. Y como todo cristiano, bueno, ¿verdad? Él me tocó mi corazón, pongo mi nombre ahí y dijo, voy a poner mi nombre. Y que si Dios quiere que yo sirvo, me van a hablar. Y mandé la cosita. Y por alguna razón, no me hablaron. Y pensé, pues Dios, yo cumplí. Yo cumplí, Dios. Si tú querías que me involucrara aquí en esta iglesia, me hubieran hablado. No me hablaron. No es tu voluntad. Hermanos, si pusiste tu nombre para servir y no te hablaron, fue un error técnico. Manda tu información de nuevo, ¿verdad? Hubo una falla de conexión del internet y no se llegó el mensaje. Hay que mandarlo de nuevo. Si Dios pone algo en tu corazón, es tu trabajo, síguelo hasta que se cumple. Dios pone en deseo. Sabemos que cuando recibimos a Cristo, Dios pone sus deseos en nosotros. Es el deseo del Padre que estamos cumpliendo. Así que hazlo cumplir, no lo dejes así nada más. Pero cuando yo llegué aquí, yo estaba feliz de no conectar. Yo estaba feliz de no ir a grupos. Y mi hermano Jorge aquí de nuevo estaba dirigiendo, y perdón Jorge que te uso tantos en este mensaje. Te toca cuando tú predicas, puedes usarme a mí, ¿verdad?
Pero doy gracias por personas como Jorge. Porque personas como Jorge, Dios los usa para traer esa relación que muchas veces ni nosotros sabemos que necesitamos. Porque yo estaba feliz en estar allí. Y me imagino como muchos de ustedes pueden pensar en este momento, yo puedo leer mi Biblia solo en la casa, yo no necesito a nadie. Qué grande error, hermanos. Qué grande error pensar que yo puedo hacer esta vida solo. Pues no solo, ¿verdad? Porque tengo mi esposa. Pues no es suficiente. Estamos llamados, como la palabra dice aquí, de vivir juntos en armonía. No quiere decir que estás llamado a vivir en tu casa con tu esposa. No, estamos llamados a vivir juntos como una iglesia. Y cuando Jorge seguía ahí insistiendo, hey, vente al grupo, vente al grupo. Llegué al grupo y eran nada más 3 personas, pero de esas 3 personas, Dios empezó a mover en mi vida y a cambiar el Mario que pensaba que todo podía él solo, el Mario que no tenía esperanzas de involucrar en el ministerio y el Mario que no sabía lo que estaba sucediendo, porque Dios cuando yo era más joven me dio una palabra y desde esa palabra yo huí no cumpliendo la voluntad de Dios. Muchos de nosotros estamos huyendo de una promesa, de una palabra que recibimos. Hermanos, si no te conectas, y no estoy hablando porque quiero que sirven en TFC, pero sí queremos. Pero si no te conectas y permites que el poder de Dios fluya a través de tu ministerio, porque todos tenemos ministerio. No hay ninguna persona que ha recibido a Cristo aquí que no tenía un ministerio. Y si tú estás pensando eso, es una mentira del enemigo que has dejado influenciar tus decisiones. Tienes un ministerio, tienes una posición, tienes algo que puedes hacer para edificar la iglesia. Entonces yo decidí conectar y por medio de esos grupos pequeños me revelaron qué tantos cambios yo tenía que hacer como hombre de mi casa. Nancy creo que compartió algo del poder de nuestras palabras. Hermanos, estoy hablando a los hermanos varones. Hay tanto poder en nuestras palabras. Hay tanto poder en nuestras acciones en la casa. Si tú eres un hombre de TFC y no estás dirigiendo tu familia, no estás ayudando a cumplir el propósito de Dios para tu familia. Porque cada familia aquí tiene un propósito. Dios quiere usar cada familia, cada miembro aquí. Sin hombres activos, sin hombres decididos de poner en acción lo que estamos aprendiendo, la iglesia no va a estar sana. Y lo menciono de nuevo porque yo sé que hay muchos más hombres aquí que pueden involucrarse en la iglesia. Pero por alguna razón han creído esta cosa cultural que dice, no hombre, las mujeres oran por las personas. No, hermanos, las mujeres no son los que oran para los enfermos que están aquí arriba. Si tú ves nuestros ayudantes de oración aquí enfrente, vas a mirar muchas mujeres, pero faltan muchos hombres que yo sé que el Espíritu Santo les está diciendo, toma el paso de fe. Inmediatamente el enemigo dice, porque me lo dice a mí. No le estoy diciendo como yo tengo toda la razón, hermanos, porque yo también fallo muchas veces. Yo siento que el Espíritu Santo dice, hey, ora por esa persona. Y yo pienso, ¿y qué tal si mis palabras no se escuchan bonito? Porque si somos honestos, si escuchas la oración de la pastora Linda y escuchas la oración del hermano Mario, vas a pensar, no hombre, la pastora tiene una unción, pero el hermano Mario no piensa tanto en su poder. Error. Mentira del enemigo, porque sabes que si Dios depositó el deseo en ti para orar, es Dios orando, hermanos, no es Mario. Hay hombres que le faltan decidir a tomar este paso de fe. Hermanos, ninguna persona es perfecta. Cuando yo subí por primera vez y hasta este momento todavía tengo nervios, me da ansiedad de subir aquí arriba. Pero una hermana, y doy gracias por mi hermana Leida, que me compartió algo que literalmente me cambió mi punto de vista de cruzar esos escalones ahí. Me dijo algo, Dios depositó un llamado en ti. Y es en ti decidir creerlo. Cada vez que me siento ahí y tengo los miedos para subir aquí, porque no hay ningún domingo que no tengo miedos para subir, para que sepan. Pero cada vez que subo aquí,
me dedico a enfocar en la promesa de Dios, en el llamado que Él puso para mí. Digo, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que yo no puedo subir, pero creo en el llamado que tú has puesto en mí. Y hay hombres aquí que han recibido un llamado, que hay ponerlo en práctica. Hay esperanza y su nombre es Cristo. Hermanos, nuestra esperanza, todo lo que creemos, todo lo que podemos ver en nuestras vidas es por medio de Cristo Jesús. Es importante como una iglesia, si eres nuevo aquí, que decides recibir a Cristo, ¿verdad? Incline sus rostros, vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día, Señor. Yo gracias, Señor, porque yo sé que este mensaje, Señor, está llegando a los corazones, Señor. Yo sé que mis hermanos que están pasando por aflicciones, Señor, por dolores, por problemas médicos, Señor, pueden estar en un momento donde ellos estaban, Señor, al punto de rendir su esperanza, de pensar, ¿sabes qué? He orado tanto por esto y no he visto resultados y nunca voy a poder ver un cambio. Doy gracias, Señor, porque yo sé que estás trayendo un aliento, Señor, a la vida de estos hermanos, ¿verdad? Algunos que necesitan recibir un apoyo de tener esperanza de nuevo, porque nuestra esperanza está en Jesús. Y hay otros hermanos que han visto a sus hermanos sufriendo y saben que tienen el don para poder hablar una palabra de vida y han decidido también de no compartir, de no excitar su don, de no poner en práctica el don que Dios puso en sus vidas. Padre Santo, ponemos a estas personas en tus manos, Señor. Pedimos, Señor, que por el poder del Espíritu Santo tú les traes nuevas esperanzas, nuevo enfoque a mis hermanos, para que dedican a leer su palabra cada día. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Cristo, el verbo es Cristo, y conforme yo estoy creciendo en mi relación con Cristo, voy a poder crecer en mi relación con el Padre y voy a tener el poder para hablar vida en esas áreas donde yo necesito ver vida, Señor. Ponemos estos hermanos, Señor, en tus manos, confiando, Señor, que tú vas a mover en los hermanos que necesitan tomar ese paso de fe, de activar los dones que tú has puesto en sus vidas para edificar a la iglesia. A lo mejor tú estás aquí en este momento y has escuchado este mensaje de esperanza que tenemos en Jesús, pero tú no lo conoces y no lo has conocido. No lo has hecho el Señor y Salvador de tu vida. O a lo mejor en un tiempo lo conociste. Conociste a Cristo, pero te alejaste de Él. Si eres cualquiera de esas dos personas, si quieres recibir a Cristo por primera vez, o si un día lo recibiste como tu Señor y Salvador y te alejaste de Él, te pido en este momento que levantes tu mano. Levantes tu mano para recibir a Cristo. Gracias por esas manos. Gracias, hermano, por esas manos. Hermana, gracias por esa mano. Gracias, hermano, por esa mano. Gracias por esa mano. Gracias por esa mano. Pueden bajar sus manos. Eso es lo que voy a hacer. Como en la iglesia, les voy a dirigir en una oración. Los hermanos que decidieron recibir a Cristo, esas palabras no son mágicas. Es la decisión que están tomando en su interior de hacer Cristo el Señor y Salvador de tu vida. Ahí es donde está el poder. Les voy a pedir como una iglesia que repitamos estas palabras juntos para apoyar a los que han hecho la decisión de hacer Cristo su Salvador. Todos repiten muy fuerte conmigo. Padre Celestial, doy gracias por Jesús, que Él murió por mí. Yo me arrepiento de mi vida pasado. Recibo Cristo en mi corazón. Yo lo hago el Señor y Salvador de mi vida. Te doy gracias porque por mi confesión soy perdonado. Vives dentro de mí. El cielo es mi hogar eterno. Soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.